Capítulo 4. Vencer las enfermedades neurodegenerativas. El avance en el conocimiento de los trastornos neurodegenerativos y el progreso de la tecnología biomédica están aportando nuevas estrategias para mejorar los tratamientos disponibles. Los logros recientes y los que se prevén a corto y medio plazo permiten vislumbrar un panorama mucho más esperanzador que el existente pocos años atrás. En la década de 1950 el neurocientífico sueco Arvid Carlsen descubrió que la administración de levodopa, precursor de la dopamina, conseguía aliviar los síntomas de los ratones a los que se les había suministrado un fármaco que inducía un estado similar al Parkinson. La levodopa se convertía poco después en el medicamento estrella para el tratamiento de este trastorno, y en una de las primeras terapias que conseguía hacer frente a los devastadores síntomas de las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, la levodopa no es una bala mágica, y con el tiempo el mecanismo de habituación y la extensión de la muerte neuronal van reduciendo su eficacia. Pero más de medio siglo después, la levodopa aún se utiliza para el tratamiento del Parkinson. A pesar de las décadas transcurridas y de los avances en el conocimiento del cerebro, durante años los progresos en la lucha contra los trastornos neurodegenerativos fueron continuos, pero limitados en su alcance. Las herramientas clínicas son muy numerosas y diversas, pero cuando las armas disponibles no consiguen resolver uno de los problemas médicos más acuciantes de nuestro tiempo, es necesario inventar armas nuevas. Los tratamientos médicos tradicionales nacían sobre todo de la experiencia, pero cuando se trata de enfermedades tan complejas y multifactoriales como los trastornos neurodegenerativos, es esencial que el conocimiento básico de los mecanismos cerebrales y sus procesos patológicos vaya por delante para guiar el diseño de nuevos tratamientos que nazcan orientados de forma precisa a las dianas adecuadas. Esta rama de la investigación básica sobre el cerebro y sus componentes ha experimentado un enorme impulso entre finales del siglo pasado y comienzos del actual, lo que ha puesto a disposición de los científicos un nuevo arsenal de ideas audaces para combatir las enfermedades neurodegenerativas. Pero no basta con las ideas. Al mismo tiempo es necesario que los avances tecnológicos, desarrollados a menudo en otras disciplinas, ofrezcan una caja de nuevas herramientas con las que crear estrategias terapéuticas que antes eran inabordables. Fruto de esta combinación de avances, nos encontramos en un momento en el que están proliferando numerosos abordajes terapéuticos contra las enfermedades neurodegenerativas. Muchos de los resultados probados en la investigación han obligado incluso a romper axiomas y paradigmas que hasta hace poco tiempo se consideraban incuestionables, y que obligarán a reescribir buena parte de los libros de texto de la medicina. En el enfoque más tradicional, el de los fármacos, a la vía clásica de ensayo y error casi a ciegas se suma ahora el diseño de nuevos tratamientos basados en un conocimiento más nítido de los procesos moleculares responsables de la acumulación de proteínas anómalas, lo que provoca la degeneración neuronal. En algunos casos se están probando medicamentos que hasta ahora se empleaban contra otras dolencias, pero cuyo mecanismo de acción se intuye como adecuado para su aplicación a las enfermedades neurodegenerativas. Por otra parte, el camino marcado por la intervención quirúrgica del cerebro, que en dolencias como el Parkinson se practica con un éxito notable, inspira ahora nuevas maneras de lograr efectos similares aprovechando las nuevas tecnologías para evitar los procedimientos invasivos. Entre las estrategias más novedosas se encuentran las basadas en los desarrollos de la ingeniería molecular, las células madre y la terapia génica. Estos enfoques tienen en común su precisión para acceder de forma específica a las neuronas afectadas, en un órgano de difícil acceso como es el cerebro. El diseño de moléculas permite crear reactivos que actúan como fármacos, pero que lo hacen utilizando ciertos mecanismos indirectos como la estimulación del sistema inmunitario contra las proteínas anómalas del cerebro enfermo. Por su parte, las células madre ofrecen la esperanza de regenerar las neuronas afectadas a partir de tejidos del propio paciente, evitando un posible rechazo. Y por último, la terapia génica facilita la corrección de los componentes neuronales defectuosos que están causando la destrucción del cerebro. A todo ello se suman recientes hallazgos que en ocasiones aportan nuevas perspectivas casi revolucionarias al enfoque clínico de los trastornos neurodegenerativos, y que sin duda continuarán llegando en los próximos años, sobre todo gracias al aporte de las tecnologías computacionales.
poco a poco se va estrechando el cerco en torno a enfermedades que quizás hoy aún están lejos de curarse por completo, pero que sin duda a lo largo de este siglo al menos pasarán de ser el principal azote del envejecimiento a convertirse en problemas crónicos que podrán sobrellevarse con una calidad de vida aceptable, sin perder todo aquello que más nos define esencialmente como personas. La nueva generación de medicamentos. La primera línea de ataque contra cualquier enfermedad es siempre el uso de medicamentos, y en capítulos anteriores hemos comentado diversos fármacos destinados a tratar los diferentes síntomas de los trastornos neurodegenerativos. Sin embargo, el medicamento ideal es aquel que consigue combatir de raíz las causas de una dolencia, y en el caso de las enfermedades que nos ocupan se interpone el serio obstáculo de que estos detonantes primarios aún no se conocen. No obstante, ello no impide que se esté trabajando en el desarrollo de moléculas que, aunque no actúen sobre el origen de la enfermedad, sí puedan detener algunos de sus procesos patológicos esenciales. Un ejemplo es el trabajo del equipo dirigido por Mark Diamond en la Universidad Southwestern de Texas, Estados Unidos, que ha revelado el mecanismo mediante el cual la proteína tau normal comienza a cambiar su configuración tridimensional habitual para empezar a formar los agregados intracelulares observados en el Alzheimer. Los autores del descubrimiento han calificado este proceso como el Big Bang del Alzheimer, ya que representa el punto preciso en el que una proteína saludable se vuelve tóxica para comenzar a desencadenar la cascada neurodegenerativa. Concretamente, estos investigadores comprobaron que en la forma tridimensional de la proteína nociva se expone al exterior una parte que normalmente está plegada hacia adentro. Esta cara expuesta es la que hace que se adhieran progresivamente más proteínas tau hasta formarse los agregados intracelulares que terminan por desencadenar la muerte de las neuronas. El conocimiento de este mecanismo abre una vía investigadora prometedora que permitirá el desarrollo de medicamentos dirigidos a estabilizar las proteínas tau normales, de modo que se evite la exposición al exterior de la estructura que las convierte en moléculas nocivas para las neuronas. De hecho, este enfoque ya tiene precedentes en el tratamiento de otras dolencias. Un fármaco llamado tafamidis, aprobado recientemente, se está empleando contra una enfermedad del corazón en la cual las células cardíacas mueren tras acumular una proteína mal plegada denominada transtiretina. Además del desarrollo de fármacos novedosos, una vía adicional es explotar nuevas aplicaciones de los ya existentes. La aprobación de nuevos medicamentos es una tarea costosa que necesita numerosos años de estudios preclínicos en animales de laboratorio antes de los ensayos clínicos en humanos, y todo este proceso se evita si se buscan nuevos usos para los fármacos disponibles. Por ejemplo, en las fases avanzadas del Alzheimer se utiliza la memantina, que como hemos mencionado reduce los niveles del neurotransmisor glutamato. Recientemente, investigadores de la Universidad de Florida, Estados Unidos, han propuesto el empleo de este compuesto en etapas más tempranas, incluso de manera profiláctica. La acción de la memantina sobre los receptores de glutamato impide la entrada excesiva de calcio a las neuronas, un efecto implicado en la toxicidad neuronal. Los datos experimentales obtenidos por estos investigadores apuntan a que la administración muy temprana de memantina podría evitar la degeneración neuronal que conduce al desarrollo progresivo del Alzheimer. Por otra parte, existe también la posibilidad de encontrar beneficios contra las enfermedades neurodegenerativas en fármacos que actualmente se emplean para tratar otras dolencias diferentes, lo que se denomina estrategia de reposicionamiento. Así, los datos obtenidos por José Luis Lavandeira en la Universidad de Santiago de Compostela, España, indican que los antagonistas del receptor de angiotensina 2 como el candesartán, empleado para el tratamiento de la hipertensión arterial, muestran un importante efecto neuroprotector en modelos animales del Parkinson. De manera similar, investigadores del Hospital de Sant Pau en Barcelona, España, han iniciado un ensayo clínico en fase 2 con 30 pacientes diagnosticados de enfermedad de Huntington empleando el medicamento denominado SOM30 y 355, un fármaco seguro, eficaz y sin efectos secundarios que hasta la fecha se ha empleado para el tratamiento de la hipertensión arterial. La amilorida es otro antihipertensivo que se está ensayando actualmente en 440 pacientes con esclerosis múltiple durante 96 semanas de seguimiento y cuyos resultados estarán disponibles próximamente.
Otro ejemplo de reposicionamiento farmacéutico es el empleo de un antihistamínico, un fármaco utilizado normalmente contra la alergia, en pacientes con esclerosis múltiple. Jona Chan, de la Universidad de California, Estados Unidos, está liderando un ensayo clínico que ha obtenido muy buenos resultados en fase 2 y que pretende probar que el antihistamínico clemastine fumarato es capaz de remielinizar las lesiones típicas de la esclerosis múltiple. Para esta enfermedad también se han obtenido muy buenos resultados con el empleo del medicamento cladribina, que produce un reseteo del sistema inmune y se utiliza para tratar ciertas leucemias. Conforme a los estudios llevados a cabo por neurólogos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, España, tras 2 años de tratamiento 8 de cada 10 pacientes estaban libres de brotes de la enfermedad, y en 9 de cada 10 la discapacidad no había empeorado. Además, la mitad de los pacientes no volvieron a necesitar más tratamiento, consiguiéndose prácticamente normalizar la vida de los enfermos. Debido a que la esclerosis múltiple es de naturaleza autoinmune, este y otros fármacos con propiedades inmunomoduladoras e inmunosupresoras son candidatos adecuados para su tratamiento. Quizás el mejor ejemplo es el fingolimid, aprobado en 2010 tras haberse observado en varios miles de pacientes que su uso reducía notablemente la posibilidad de nuevos brotes en los 2 años siguientes. Todos estos nuevos medicamentos, junto con otros actualmente en pruebas, permiten encarar con optimismo el futuro de la terapia contra la esclerosis múltiple, una enfermedad que podrá controlarse en un plazo de 10 a 15 años y que posiblemente pueda curarse por completo en unos 20 años. Con respecto a otros trastornos con peor respuesta al tratamiento médico, como la esclerosis lateral amiotrófica, recientemente se han creado grandes expectativas con la introducción de la denominada triple terapia en ELA, consistente en la administración conjunta de 3 fármacos llamados Riluzole, masitinib y edarabona. Sin embargo, las evidencias científicas sobre su eficacia aún son limitadas. Por el momento, el único de los 3 aprobado generalmente para el tratamiento de la ELA es el Riluzole, con un efecto moderado pero bien fundamentado por los datos clínicos. Su acción radica en reducir la toxicidad asociada al glutamato. Respecto al masitinib, se ha propuesto que posee actividad neuroprotectora por su efecto antiinflamatorio al inhibir la activación de las células de la microglía. Aunque los ensayos clínicos con este compuesto han arrojado resultados positivos, su comercialización aún está pendiente de aprobación. Por último, la edarabona está aprobada para su uso en Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, pero aún no en la Unión Europea. Su mecanismo de acción consiste en inhibir el daño oxidativo provocado por los radicales libres. En cualquier caso, su beneficio terapéutico es algo escaso, reduciendo 2 puntos sobre una escala total de 48 la progresión de la enfermedad a los 6 meses de seguimiento, sin que se conozca su efecto a largo plazo. Los ejemplos citados muestran que la línea de los nuevos medicamentos contra las enfermedades neurodegenerativas no está ni mucho menos agotada y que aún puede ofrecer opciones útiles para aliviar los síntomas de los pacientes. Sin embargo, en general la vía farmacológica se contempla como limitada, al menos mientras no consiga atacar las causas primarias de estos trastornos. A esto se suma la dificultad de lograr que los compuestos accedan al cerebro y actúen de forma específica en las regiones y neuronas precisas. Por ello, desde hace ya décadas se explora la vía quirúrgica que busca actuar directamente sobre las áreas afectadas del cerebro, y en la que también han surgido novedades prometedoras que podrían mejorar el tratamiento de estas enfermedades en los próximos años. Las novedades en la vía quirúrgica. Como hemos explicado en capítulos anteriores, el empleo de electrodos de estimulación cerebral profunda, DEBS, para el tratamiento sintomático de la enfermedad de Parkinson es una realidad médica que ha permitido controlar muy satisfactoriamente los síntomas motores en varias decenas de miles de pacientes. Según hemos mencionado, el área habitual de colocación de los electrodos es el núcleo subtalámico, pero se ha investigado también la estimulación de otras áreas dependiendo de los síntomas, como el globo pálido interno, si predominan las discinesias, o el núcleo pedunculopontino, que parece mejorar notablemente el equilibrio Pascharel y la marcha. Además de esta búsqueda de nuevas dianas cerebrales para el tratamiento del Parkinson por DBS,
También se busca aumentar las indicaciones de esta técnica para otras enfermedades neurodegenerativas. Así, el neurocirujano Andrés Lozano, del Toronto Western Hospital, Canadá, está explorando las posibilidades de la DBS para el tratamiento del Alzheimer. Para ello lleva a cabo un ensayo clínico con 5 pacientes a quienes se les han colocado los electrodos en una zona denominada fornix poscomisural, una encrucijada cerebral para los circuitos relacionados con la memoria. Conforme a los datos disponibles, se ha conseguido observar una clara mejoría de la memoria en al menos 3 de los pacientes. Asimismo, se está ensayando también la aplicación de la DBS para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas como el trastorno bipolar y la depresión mayor, así como para la recuperación de pacientes con adicción a drogas. En cualquier caso, y como señaló Alim Luis Benavid, el inventor de la técnica, el futuro deseable para la DBS es ser reemplazada cuanto antes por mejores opciones terapéuticas. Esta esperanza puede hacerse realidad gracias a un nuevo procedimiento denominado ultrasonido focalizado guiado por resonancia magnética, más conocido como MRGFUS por sus siglas en inglés, desarrollado por la compañía israelí Insigtec y disponible actualmente en más de un centenar de hospitales en todo el mundo. Al paciente se le coloca un casco que contiene hasta 1024 generadores de ultrasonidos, orientables para confluir conjuntamente en una única zona cerebral previamente seleccionada por el neurocirujano mediante imágenes de resonancia magnética. Cada pulso individual de ultrasonido no ocasiona ningún daño en el tejido cerebral que atraviesa, pero cuando todos ellos convergen en un único punto elevan la temperatura de dicha zona hasta los 60 grados centígrados, lo cual provoca una lesión térmica de extensión controlada. Esta lesión consigue un beneficio equiparable al obtenido con la DBS tradicional sin el riesgo quirúrgico, ya que no es necesario hacer ninguna incisión en la piel ni en el cráneo. Actualmente la MRGFUS se emplea con éxito para el tratamiento de los síntomas motores parkinsonianos y otros como el temblor esencial, y se está ensayando también para otras enfermedades. Otra posible aplicación, de momento en fase de prueba experimental, es emplear la MRGFUS para producir pequeñas roturas en la barrera hematoencefálica con el fin de permitir un mejor acceso de los fármacos al cerebro, lo que potenciaría el uso de la vía farmacológica en el tratamiento de estas dolencias. Pese a que la MRGFUS representa una estrategia de nueva generación en la intervención cerebral no invasiva, hoy grandes esperanzas están depositadas en otros tipos de tecnologías celulares y moleculares que pueden actuar de forma más fina y precisa sobre las neuronas afectadas y sus mecanismos dañados. La gran especificidad de estas técnicas ofrece asimismo la posibilidad de adaptarlas a las necesidades concretas de cada paciente, un objetivo que preside el nuevo enfoque de la medicina personalizada. Entre las líneas que hoy suscitan un gran interés se encuentra el uso de agentes capaces de aprovechar el propio sistema inmunitario del organismo para combatir los daños cerebrales, una vía que guarda ciertas semejanzas con la acción de las vacunas contra las enfermedades infecciosas. Vacunas contra las enfermedades neurodegenerativas. La inmunoterapia, una estrategia médica que ya ha arrojado resultados muy positivos en campos como la oncología, consiste en administrar ciertas moléculas que sean capaces de inducir una respuesta inmunitaria contra elementos del propio organismo responsables de provocar enfermedades. El principio es similar al de las vacunas, cuyo objetivo es anticipar una reacción inmune contra agentes invasores exógenos como los virus. Sin embargo, conviene aclarar que en este caso hablamos sobre todo de inmunoterapias que pretenden atajar las enfermedades neurodegenerativas una vez que ya se han desencadenado, y no tanto prevenir su aparición. No porque no sean capaces de esto último, sino principalmente porque su elevado coste dificultaría una vacunación a gran escala. Estas opciones terapéuticas comparten el objetivo de promover la producción endógena de elementos defensivos, ya sean anticuerpos dirigidos contra los acúmulos de proteínas mal plegadas, o estimuladores del sistema inmune que activan las células de la microglía para que digieran las proteínas nocivas. En 1999, Dales Cheng y sus colaboradores en la compañía farmacéutica Elan Pharmaceuticals, Estados Unidos, publicaron en la prestigiosa revista Nature los resultados de una vacuna inmunoterapéutica contra el Alzheimer ensayada en ratones transgénicos que simulaban la enfermedad sobreexpresando el precursor de la proteína amiloide, AP,
y la presenilina 1, PS1. Tras inmunizar a los ratones con un péptido, una proteína corta, llamado AB1-42, observaron que la vacunación reducía las placas de amiloide en el cerebro de los animales, los cuales además mejoraban considerablemente su memoria. Estos prometedores hallazgos llevaron a probar esta estrategia de vacunación en pacientes en fases iniciales de Alzheimer, si bien el ensayo clínico tuvo que ser suspendido en 2002 tras descubrirse que el 6% de los pacientes desarrollaban una meningoencefalitis letal. A pesar de este efecto secundario tan negativo, se comprobó que los pacientes inmunizados con AB1-42 generaban anticuerpos que disminuían el número de placas de amiloide. Sin embargo, al mismo tiempo se activaba un tipo de células del sistema inmunitario llamadas linfocitos T, que reaccionaban contra la proteína beta-amiloide y eran las causantes de la encefalitis. A raíz de estas observaciones, se han diseñado variantes del péptido sin las partes que promueven el concurso de los linfocitos T, que actualmente se encuentran en diferentes etapas de ensayos clínicos. Una opción alternativa es la inmunización pasiva, consistente en administrar directamente anticuerpos contra las proteínas tóxicas en lugar de estimular su producción por parte del propio organismo. En este sentido, se están ensayando anticuerpos monoclonales, generados en laboratorio a partir de un solo clon de células, y por tanto idénticos entre sí, contra la proteína beta-amiloide. Actualmente se están probando hasta 3 anticuerpos de este tipo, solanezumab, gantenerumab y crenezumab, en ensayos clínicos de fases 2 y 3. Y los datos indican que se obtiene un cierto beneficio, al menos en formas moderadas de Alzheimer, donde se consigue frenar el deterioro cognitivo. Una crítica a estos estudios es que el tratamiento debería comenzar antes, ya que los niveles de la proteína beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo comienzan a decaer incluso 20 años antes de la aparición de los síntomas, e igualmente la tomografía por emisión de PASI-trans consigue detectar acúmulos cerebrales de amiloide hasta 15 años antes de que la enfermedad comience a manifestarse. En consecuencia, se han puesto en marcha diferentes ensayos clínicos en grupos de personas que aún no han desarrollado la enfermedad, pero que son portadoras de las mutaciones genéticas asociadas al Alzheimer, con el fin de dilucidar cuál es el momento ideal para iniciar el tratamiento. La búsqueda de vacunas más eficaces y con menos efectos secundarios continúa incesantemente y se están probando nuevos desarrollos experimentales. En este ámbito, destacan los estudios recientes de los británicos John Forster y Martin Bachman, pertenecientes a las universidades de Dundee y Oxford, respectivamente. Estos investigadores apuestan por estimular el sistema inmune empleando una vacuna que es eficaz para el tratamiento de enfermedades cutáneas como la psoriasis y los eczemas producidos por la alergia a los alérgenos de los gatos. La formulación combina una vacuna antitetánica ya existente con una proteína de un virus que infecta a los pepinos, consiguiendo una activación del sistema inmune para producir anticuerpos contra una citoquina proinflamatoria denominada interleucina 17. Las pruebas realizadas en ratones transgénicos con Alzheimer han demostrado que esta vacunación incrementa los niveles cerebrales de diferentes anticuerpos que aparentemente ejercen un efecto protector frente a la neurodegeneración, concretamente contra las placas de amiloide. Una ventaja de esta vacuna es que su coste de producción es muy inferior al de un anticuerpo monoclonal, por lo que sería una candidata adecuada para una posible vacunación profiláctica contra el Alzheimer. En el caso de las vacunas contra el Parkinson, la compañía irlandesa Protena y el gigante farmacéutico suizo Roche están desarrollando un anticuerpo monoclonal denominado PRX002-RG7935 que se dirige contra los acúmulos de alfa-sinucleína, con el propósito de destruir estos agregados y evitar su propagación por el cerebro. Los experimentos iniciales se llevaron a cabo con animales de laboratorio, en los que se pudo comprobar que el anticuerpo disminuía eficazmente los niveles de la proteína tóxica, protegiendo las neuronas frente a la degeneración y observándose mejorías motoras y cognitivas. Además, el compuesto parecía seguro. Estos datos preliminares tan positivos han motivado la puesta en marcha de un ensayo clínico en fase 1 con un total de 80 pacientes, los cuales han recibido un total de 3 dosis de anticuerpo en intervalos de 4 semanas. Los resultados, publicados en 2018 en la revista JAMA Neurology,
demuestran que el fármaco atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro, reduciendo los niveles de alfa-sinucleína en la sangre hasta en un 97%, aunque queda por demostrar que la proteína tóxica en el cerebro disminuya de forma significativa. Y todo ello, sin efectos secundarios considerables. Nuevos estudios deberán determinar si este anticuerpo es realmente capaz de detener la neurodegeneración asociada al Parkinson, o al menos aminorar su progresión. Por último, también se están probando vacunas con anticuerpos monoclonales contra la esclerosis múltiple. En el caso de esta enfermedad no se busca atacar agregados de proteínas, sino promover la remielinización, esto es, estimular un nuevo crecimiento de las vainas de mielina destruidas por la enfermedad. El anticuerpo que se está ensayando se denomina opicinumab, había sido desarrollado por Biogen, una compañía biotecnológica con sede en Cambridge, Estados Unidos. El opicinumab se dirige contra una proteína denominada LINGO-1, localizada en los oligodendrocitos y que inhibe la síntesis de mielina. Este anticuerpo pretende bloquear la actividad normal de LINGO-1 para así estimular la mielinización. Basándose en los prometedores resultados obtenidos con células en cultivo y ratones de laboratorio, Biogen inició un ensayo clínico en fase 2 con pacientes afectados por neuritis óptica, que como vimos es un síntoma frecuente de la esclerosis múltiple. Los resultados preliminares demostraron una mejora continua que se mantenía a las 12 semanas de la última dosis del fármaco, con escasos efectos secundarios. Sin embargo, y tras ampliar el estudio a más de 400 pacientes comparando la eficacia de opicinumab frente a un placebo, no se observaron diferencias significativas entre ambos grupos, lo que en 2016 llevó a los investigadores a concluir que el ensayo fue fallido. Si bien se registraron ciertos efectos positivos en los pacientes menores de 40 años y en aquellos con una evolución de la enfermedad inferior a 8 años. Actualmente existen otras vías abiertas de inmunoterapia contra la esclerosis múltiple, utilizando activadores del sistema inmune que proporcionan una defensa inmediata aunque inespecífica frente a la infección, así como anticuerpos monoclonales contra citoquinas proinflamatorias. Entre estos últimos se encuentra el secukinumab, un anticuerpo aprobado para el tratamiento de la psoriasis, una enfermedad también autoinmune, que al parecer consigue reducir las lesiones de la esclerosis múltiple observables por resonancia magnética. Las posibilidades de la inmunoterapia pueden aumentar en los próximos años, debido a que se trata de un campo en crecimiento que al mismo tiempo emplea recursos técnicos relativamente consolidados, utilizados durante años en los laboratorios de investigación y en otros ámbitos de la medicina. Sin embargo, si se trata de intentar reparar daños cerebrales que solo se manifiestan cuando la enfermedad ya está en fase avanzada, una vía alternativa que puede rendir grandes beneficios en las décadas venideras es el uso de células madre para regenerar las estructuras afectadas. Células madre para regenerar el cerebro. La medicina regenerativa basada en la terapia celular tiene por objetivo emplear células madre para crear órganos y tejidos de repuesto. Como hemos expuesto anteriormente, este campo de investigación ha experimentado un notable desarrollo a partir de 2006, cuando se logró reprogramar células adultas como las de la piel para crear células madre pluripotentes inducidas o iPSC. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, cabe preguntarse si sería posible reemplazar las neuronas perdidas reprogramando células de la piel del propio paciente para que generen nuevas neuronas. Por el momento, los experimentos con animales de laboratorio han logrado resultados esperanzadores. En 2011, el neurocientífico italiano Vanni Ebrakeli del Hospital San Raffaello de Milán demostró que era posible reprogramar los fibroblastos de ratones para obtener directamente neuronas dopaminérgicas, sin necesidad de pasar por el estado previo de células iPSC. Tras implantar las neuronas así generadas en ratones con Parkinson, los animales mostraron claros signos de recuperación motora. En 2017, el investigador Jun Takehashi de la Universidad de Kyoto en Japón consiguió una evidente mejoría de los síntomas motores en experimentos realizados en monos con Parkinson. Estos datos preliminares positivos han motivado la aprobación en Japón del primer ensayo clínico de terapia celular en pacientes con Parkinson. Se trata de un estudio a pequeña escala con 7 pacientes, a los que se inyectarán 5 millones de células precursoras de las neuronas dopaminérgicas para evaluar sus efectos durante 2 años.
En paralelo al desarrollo de la terapia celular, recientemente ha cobrado gran importancia el diseño de tratamientos basados en la terapia génica, una estrategia que pretende actuar directamente sobre los genes implicados en diversas enfermedades y en la que actualmente se centra una buena parte de las investigaciones sobre futuros tratamientos de diferentes dolencias, incluyendo los trastornos neurodegenerativos. La terapia génica, cirugía molecular. En su sentido más amplio, la terapia génica tiene por objeto reemplazar genes defectuosos en las células de un paciente por sus versiones correctas, con el propósito de normalizar el funcionamiento celular y eliminar así la enfermedad causada por dichos genes erróneos. Sin embargo, y en el ámbito concreto de las enfermedades neurodegenerativas, como hemos visto, son minoritarios los casos en que puede atribuirse el desarrollo del trastorno a un gen específico. En estas dolencias, el objetivo de la terapia génica sería introducir en las células un gen adicional que produzca una proteína con efecto terapéutico, algo en principio más sencillo que sustituir un gen por otro. Para este fin es preciso utilizar un vehículo molecular que pueda actuar como caballo de Troya, para insertar un gen en las células deseadas, y esto es precisamente lo que hacen los virus, pequeñas cápsulas de material genético capaces de infectar específicamente ciertas células e inyectarles los genes que contienen. Así, la estrategia consiste en emplear ciertos tipos de virus, sobre todo los lentivirus o los virus adenoasociados, AAV, reemplazando su genoma natural por los genes que interesa introducir en las neuronas enfermas para producir una proteína terapéutica. Mediante estas técnicas de ingeniería genética se han conseguido ya interesantes avances experimentales, como por ejemplo los obtenidos por el neurocientífico Ernest Arenas del Instituto Karolinska, Suecia, que ha utilizado un lentivirus para convertir los astrocitos en células productoras de dopamina en ratones con Parkinson. Los resultados indican que el tratamiento logra restablecer los niveles normales de dopamina en el cerebro y devolver la movilidad a los animales. También empleando lentivirus, el japonés Kazuto Kobayashi de la Universidad de Fukushima ha conseguido eliminar selectivamente circuitos en el cerebro de ratones parkinsonianos que funcionaban muy por encima de su actividad normal. Otro ejemplo son los resultados obtenidos por Robert Burke, de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, que ha utilizado un virus AAV para restaurar en un 70% los circuitos dopaminérgicos dañados en ratones con Parkinson, mejorando muy notablemente las funciones motoras. Aunque todos estos avances aún son preliminares y se limitan a experimentos con animales de laboratorio, el rápido progreso de estas investigaciones está impulsando el diseño de diferentes ensayos clínicos que buscan aproximar la terapia génica a la práctica clínica. Desde distintos frentes de la medicina, las terapias génicas se están abriendo paso con resultados prometedores contra diversas dolencias, en principio. Aquellas cuya curación es más viable porque las células afectadas son fácilmente accesibles, como puede ser el caso de ciertas enfermedades de la sangre. Sin embargo, los avances sirven para perfeccionar el rodaje de estas técnicas, lo que permitirá ir ampliando su espectro de aplicación a otros trastornos de abordaje más complejo como los neurodegenerativos. Con todo lo expuesto en las páginas anteriores hemos resumido los principales enfoques en la investigación de nuevos tratamientos contra las enfermedades neurodegenerativas, bajo la perspectiva de enumerar las diferentes herramientas tecnológicas hoy disponibles y su aplicación a los procesos patológicos más notorios en cada uno de estos trastornos. Ya que, una vez más, sus causas primarias son desconocidas. Sin embargo, un hallazgo particular ha supuesto un cambio de perspectiva que abre la posibilidad de tratar estas enfermedades por varias vías, interviniendo sobre un mismo mecanismo celular que tal vez podría esconder la clave de la neurodegeneración. Nuevas perspectivas contra la neurodegeneración. En raras ocasiones, la ciencia biomédica da con un hallazgo lo suficientemente novedoso como para revolucionar por completo un campo de investigación. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, afectando sobre todo a las sinucleinopatías pero posiblemente también de especial relevancia para el tratamiento de otras proteinopatías. El descubrimiento en cuestión ha llegado del área de las enfermedades raras, denominadas así por su muy baja incidencia, y en concreto de las clasificadas como patologías lisosómicas.
Se trata de un grupo heterogéneo de enfermedades muy raras que comparten como rasgo principal diferentes alteraciones en los lisosomas, que como vimos se encargan de la eliminación de detritus celulares. En este grupo se incluyen enfermedades como las de Hurler, Niemann-Pick, Fabry, Sanfilippo, Grave, Pompe y Gaucher, entre otras. Por tratarse de dolencias con una incidencia escasa, las compañías farmacéuticas tradicionalmente han dedicado pocos recursos a su investigación, ya que el mercado potencial es muy reducido, y por lo tanto se desconocen muchos de sus aspectos. Se sabe que, aunque son enfermedades sistémicas que afectan a múltiples órganos, en aproximadamente la mitad de ellas se produce un deterioro del sistema nervioso central. Un buen ejemplo de ello es la enfermedad de Gaucher, la más prevalente de las patologías lisosómicas. Se trata de una enfermedad hereditaria causada por la mutación de ambas copias del gen GBA1, localizado en el cromosoma 1. En 1934 se publicó el primer caso de un paciente con enfermedad de Gaucher que presentaba síntomas parkinsonianos, algo que inicialmente no llamó la atención. No fue hasta 1996 cuando un grupo de investigadores del Centro Médico Shaare Zedek de Jerusalén, Israel, un hospital especializado en la enfermedad de Gaucher, dio a conocer un estudio con 6 pacientes que mostraban síntomas típicos del Parkinson, tales como temblor de reposo, bradicinesia y rigidez. Finalmente, la asociación entre las enfermedades de Gaucher y Parkinson fue definitivamente probada en 2009 por la epidemióloga Ellen Sidransky, de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, estudiando la presencia de mutaciones relacionadas con la enfermedad de Gaucher en varios miles de pacientes parkinsonianos y con demencia con cuerpos de Lewy. Sidransky demostró que la mutación en el gen GBA1 aparecía en un 10% de los enfermos, concluyendo que dicha alteración genética es el principal factor de riesgo para padecer Parkinson y demencia con cuerpos de Lewy. Así, por primera vez se identificaba de manera convincente una mutación genética que incrementaba la posibilidad de padecer estas sinucleinopatías. Estudios posteriores han revelado que la mutación en el gen GBA1, incluso en las personas que solo poseen una copia alterada y no padecen la enfermedad de Gaucher, reduce la actividad de la enzima glucocerebrosidasa del lisosoma, y como consecuencia aparecen los acúmulos de alfa-sinucleína que causan la muerte de las neuronas dopaminérgicas. Es más, se ha observado que en el cerebro de los pacientes con Parkinson la acumulación de alfa-sinucleína, aunque no haya mutaciones en el gen GBA1, es capaz de provocar una pérdida de función de la glucocerebrosidasa en el lisosoma. A la vista de estos datos, los pacientes con Parkinson podrían beneficiarse de un tratamiento que incrementara la actividad de la glucocerebrosidasa, aunque no sean portadores de mutaciones en GBA1. La idea es que un aumento de la actividad de esta enzima conseguiría disolver los agregados de alfa-sinucleína y por tanto promovería la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas, quizás hasta el punto de detener la neurodegeneración. Los datos obtenidos a partir de estos estudios han llevado a transformar por completo el conocimiento previo sobre las sinucleinopatías. Se desconoce si, aparte del Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy, las mutaciones de GBA1 están relacionadas con otra enfermedad del mismo grupo, la atrofia múltiple sistema, ya que en este caso las evidencias disponibles aún no son concluyentes. En cualquier caso, en 2016 la Fundación Michael J. Fox para la investigación del Parkinson otorgó a la glucocerebrosidasa el sello de Diana validada para el tratamiento de la enfermedad. Por su parte, el multimillonario neoyorquino Jonathan Silverstein creó en 2017 la fundación filantrópica que lleva su nombre y que se dedica a promover la investigación científica sobre el Parkinson asociada a mutaciones de GBA1. Actualmente, el debate científico se centra en determinar cuál es la mejor estrategia terapéutica en términos de eficacia y seguridad para aumentar los niveles cerebrales de glucocerebrosidasa, para lo cual se han propuesto diferentes opciones, algunas de las cuales ya se están probando en pacientes. Así en Reino Unido y Canadá hay sendos ensayos clínicos en marcha que emplean un mucolítico denominado Ambroxol, una molécula que aumenta la disponibilidad de glucocerebrosidasa en el lisosoma. Los resultados de la fase 1 han sido prometedores, y actualmente se esperan los datos de la siguiente fase.
Otro estudio patrocinado por la compañía Sanofi Genzyme emplea un fármaco que inhibe la glucosilceramida sintasa, una enzima relacionada estrechamente con la glucocerebrosidasa. Pero también en este campo se están aplicando las nuevas tecnologías, y otra forma de incrementar los niveles de glucocerebrosidasa en el cerebro es emplear técnicas de terapia génica. Así, en 2015 el neurocientífico Ole Isaacson, de la Facultad de Medicina de Harvard, Estados Unidos, demostró que el empleo de AAV portadores del gen GBA1 conseguía impedir la agregación de alfa-sinucleína en roedores de laboratorio. A finales de 2017, Bunny Ebrakeli en Milán preparó una versión modificada de estos AAV con GBA1 que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Tras inyectar estos virus modificados en la sangre de ratones transgénicos que sobreexpresan alfa-sinucleína, se ha conseguido eliminar por completo los acúmulos de esta proteína en el cerebro. Experimentos en marcha en el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, España, han confirmado que el uso de AAV con el gen GBA1 incrementa notablemente la actividad de la glucocerebrosidasa en el cerebro, hasta el punto de suprimir por completo esta proteína tóxica una vez que ya se ha agregado. Es decir, cuando el proceso degenerativo de muerte celular ya se ha iniciado, pero antes de alcanzar un punto crítico de no retorno. Estos estudios ponen por primera vez al alcance de la mano la posibilidad de detener la progresión de la muerte neuronal que caracteriza al Parkinson. Como resultado de todo ello, el uso de AAV portadores del gen GBA1 se está generalizando y se ha convertido en un procedimiento investigado en varios laboratorios punteros. Por ejemplo, en el University College de Londres, Reino Unido, Simon Waddington ha administrado estos virus modificados en el cerebro de embriones de ratones en el interior del útero con el fin de prevenir el posterior desarrollo de la enfermedad de Gaucher y el deterioro cerebral consiguiente. Los ratones que recibieron el tratamiento vivieron al menos 18 semanas después del nacimiento, en comparación con los 15 días de supervivencia de los no tratados, y sin signos de neurodegeneración. En colaboración con Waddington, investigadores del Hospital de Niños y Mujeres KK en Singapur probaron este procedimiento en monos, demostrando que era factible en estos animales tan próximos a la especie humana. El siguiente paso es el ensayo en pacientes, y actualmente estos investigadores trabajan conjuntamente con la compañía Apollo Therapeutics, Reino Unido, en el desarrollo de la terapia génica intraútero para la enfermedad de Gaucher. En todo ello aún permanece una incógnita, y es que se desconocen los mecanismos concretos mediante los cuales la glucocerebrosidasa elimina los acúmulos tóxicos de alfa-sinucleína. Aunque el vínculo genético entre la enfermedad de Gaucher y las sinucleinopatías es claro, bien podría ocurrir que se tratara de un efecto genérico, de manera que la glucocerebrosidasa pudiera causar un efecto similar sobre otras proteínas tóxicas responsables de otras enfermedades neurodegenerativas. De ser así, esta enzima lisosómica podría convertirse también en una opción para el tratamiento del Alzheimer o el Huntington. En definitiva, nunca antes han existido tantos frentes abiertos y tan halagüeños en la lucha contra enfermedades para las que hace apenas unas décadas no existía prácticamente ninguna posibilidad de tratamiento. En los últimos 5 años se ha progresado más que en el cuarto de siglo precedente, y es de esperar que el ritmo de este avance continúe acelerando a medida que aumentan no solo los recursos destinados a estas investigaciones por parte de gobiernos, compañías farmacéuticas y fundaciones, sino también las herramientas computacionales que permiten integrar todo el conocimiento obtenido, crear sinergias entre distintas líneas de investigación y cruzar diferentes disciplinas para aportar perspectivas más amplias y productivas, de lo cual es un magnífico ejemplo el caso de la glucocerebrosidasa. La introducción de sistemas de inteligencia artificial aplicados a la biomedicina está persiguiendo el objetivo de combinar las diversas estrategias disponibles para diseñar tratamientos personalizados a la medida de cada paciente, y es probable que en esta combinación de distintas armas terapéuticas resida la clave para frenar los procesos neurodegenerativos. En suma, la respuesta está en el conocimiento de los científicos, y resulta casi irónico que el fin de la neurodegeneración se encuentre aún oculto en el mismo órgano que resulta devastado por estas enfermedades. Citando al neurocientífico Richard Restack, el cerebro humano es el único órgano capaz de comprenderse a sí mismo. Y, por lo tanto,
también el único capaz de encontrar la manera de evitar su propia destrucción. Disolver la proteína de la Lamer. Aunque aún se desconoce hasta qué punto la agregación de la proteína tau puede ser un desencadenante directo de la Lamer, lo cierto es que el comportamiento anómalo de esta molécula conduce a la muerte neuronal, por lo que actualmente se investigan diversos fármacos que puedan impedir la acumulación de la proteína. Por ejemplo, el TPI-287 es un medicamento desarrollado por la compañía Cortice Biosciences que estabiliza los microtúbulos, el sitio de acción de tau, previniendo la agregación de la proteína. Por su parte, el fármaco LMTM, de Tau Rx Pharmaceuticals, además de inhibir la acumulación de tau, puede también disolver los depósitos ya existentes. Un caso curioso es el de la nicotinamida, una forma de la vitamina B3 que se encuentra en alimentos como las verduras, la leche o la carne, y que también se administra como suplemento dietético. Los estudios con animales han mostrado que puede reducir la fosforilación de tau, la modificación causante de su agregación, por lo que se está probando su eficacia en un ensayo clínico. Por último, varias vacunas experimentales buscan estimular el sistema inmunitario para que elimine la forma patológica de tau como si se tratara de un virus. Células madre para curar el Parkinson. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la muerte de las neuronas de la región del cerebro llamada sustancia negra. La consecuencia es el descenso de los niveles de dopamina, un neurotransmisor cuya pérdida ocasiona los síntomas típicos de este trastorno, incluyendo las dificultades motoras. Investigadores japoneses están preparando un ensayo clínico, en el que se inyectarán en el cerebro de los pacientes nuevas neuronas dopaminérgicas producidas en cultivo a partir de células madre obtenidas de los propios enfermos, con el fin de restaurar los niveles de dopamina. El procedimiento ya se ha probado con éxito en monos y ratones, en los que se ha logrado una notable mejora de la movilidad. La terapia del ARN, una brillante realidad. En los últimos años se están logrando resultados espectaculares contra ciertas enfermedades neurodegenerativas gracias a una clase de tratamiento a medio camino entre los fármacos y la terapia génica. Se trata de los llamados oligonucleótidos antisentido, OAS, pequeños fragmentos de ADN que se construyen a medida para bloquear la expresión de un gen uniéndose a su ARN mensajero, el intermediario que la célula fabrica para producir una proteína a partir de dicho gen. Los OAS se utilizan para diversos fines desde hace décadas, pero recientemente se han aplicado con gran éxito al tratamiento de la enfermedad de Huntington y la atrofia muscular espinal, y actualmente se están desarrollando también para la esclerosis lateral amiotrófica. El tratamiento consiste en la inyección directa de estas moléculas en el sistema nervioso para impedir la producción de una proteína patológica, como en el caso de la huntingtina. Actualmente se estudia su aplicación a otros trastornos.